de la capital del estado, donde finaliza en este día de San Isidro, patrón de Madrid, la vuelta a dar 5 kilómetros, 700 metros en cada una de ellas, en este de la 20ª, a Fabio Parra, que le acreditaban ya como ganador final de esta 44ª edición de la Vuelta Ciclista a España. Vemos en directo ya al pelotón, aproximadamente, como decimos, a 60 kilómetros de la línea de meta, un pelotón agrupado, compacto y rodando bajo este... Alberto. Hola, muy buenas y soleadas tardes. Tranquilidad absoluta en el seno del pelotón y entusiasmo, enfervorizado entusiasmo a ambos lados de la calzada, donde solo suena un nombre: Perico, Perico, Perico. Es un paseo triunfal para el segoviano, este que se está desarrollando desde que partiéramos este mediodía hasta seguramente cuando se cruce por última vez en la Vuelta 89 la línea de... Vamos ahora a la moto número 2, mientras estamos viendo cómo el doctor Astorqui atiende a uno de los corredores del BH. En concreto se trata de Jaime Tomás Florit, con un pequeño problema. Vamos, como decía, a conectar también con nuestro compañero Juan Carlos Rivero, que está a cola de pelotón, para saber si hay alguna novedad de interés. La misma tranquilidad que se respira por delante es la que se vive por detrás, con algunas anécdotas y con bromas en el pelotón, curiosidades, por ejemplo, de los hombres del RMO, que hoy se ha... Mucho a lo largo de toda esta Vuelta Ciclista a España, la de Marino Lejarreta en la cola del pelotón, siempre el dorsal 51, y le vemos a la mayoría de los corredores del equipo Caja Rural, que indudablemente tendrán que trabajar en los últimos kilómetros. Roberto Torres y el resto del pelotón. Es la diferencia que lleva Roberto Torres respecto a un pelotón que por el momento parece no tomarse todavía muy en serio la escapada del corredor que tienen ahora en pantalla, pasando por la calle Mayor. Subiendo hacia la Puerta del Sol, frente al Ayuntamiento de Madrid, que como siempre se ha prestado para organizar este final, que cobra una belleza inusitada, importante, de la Vuelta Ciclista a España, de la última etapa y de la Vuelta Ciclista a España, en este caso de la 44ª edición, que va a tener un ganador en Perico Delgado, que acredita la importancia de la ronda española. Ahí ven al pelotón pasando frente al Ayuntamiento, ya camino de la Puerta del Sol, y a partir de ahí seguirá este bonito recorrido por las calles de Madrid. La Plaza Mayor, que queda a la expectativa, casi queriendo ver el paso del pelotón. Esta vez no se ha decidido que se pase por ahí, paso muy estrecho, mucho más amplio y cómodo para los ciclistas hacerlo por la calle Mayor para acceder a la Puerta del Sol, a la que está a punto de llegar ya Roberto Torres, con esa ventaja que veíamos, que nos comentaba anteriormente Alberto Bacigalupe. Mira hacia atrás el corredor que dirige Miguel Moreno y el grupo que poco a poco se le va echando encima por la Puerta del Sol. Ha sido uno de los corredores más activos en esta Vuelta Ciclista a España. Siempre ha estado inmerso en muchas de las escapadas que se han producido, y ahí vemos al pelotón también a punto de llegar a la Puerta del Sol. Juan Carlos Rivero, Moto 2, adelante. La última referencia oficial de Roberto Torres con respecto al pelotón, 18 segundos. Ya ha pasado el pelotón por la Puerta del Sol y se dirigen por la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de Neptuno, donde ya tomarán el Paseo de la Castellana, primero el Paseo del Prado hasta Cibeles y después irán hacia la Puerta de Alcalá, Velázquez, Goya y por fin el Paseo de la Castellana. Este sería, al paso por Neptuno, el primer contacto con lo que va a ser luego el final de la etapa. Aquí vemos la Plaza de Neptuno y al pelotón llegando para luego tomar en dirección a la Puerta de Alcalá. Los Leones de las Cortes también veíamos anteriormente como espectadores de ese pelotón de 142 corredores en estos momentos. Por delante, recordemos, Roberto Torres y el dios del mar, Neptuno, que da también su bienvenida a los corredores. Mucho público en este día festivo en Madrid, día de San Isidro, presenciando el paso de la caravana ciclista de los corredores que participan en esta 44ª edición de la Vuelta Ciclista a España. Cibeles, la Dama de Madrid,
que también observa curiosa el paso de un pelotón que va rodando a buen ritmo. Desafortunadamente para los corredores no es posible admirar monumentos como este, el de la Puerta de Alcalá. Ellos están en otra historia, pero ustedes sí tienen la oportunidad, gracias a Televisión Española, de poder disfrutar de una y otra cosa. Un recorrido turístico que casi nunca es posible para los propios residentes en Madrid. La Puerta de Alcalá, al fondo, con un pelotón pasando junto a ella en los últimos kilómetros ya de esta última etapa de esta Vuelta Ciclista a España. El pedaleo del escapado todavía con fuerza, todavía mantiene Alberto Bacigalupe una buena ventaja. Bueno, ha bajado un segundo, 17 segundos según mi último cronometraje. Ahora un poquito menos, 15. Pues el pelotón todavía marcha agrupado y no parece que nadie haya tomado la decisión definitiva de atacar la calle Velázquez, donde está llegando en estos momentos Roberto Torres y donde dentro de muy poquito lo hará el pelotón. La cola del pelotón que vamos a ver ahora girar poco a poco, y el Retiro de Madrid, el Parque del Retiro madrileño, en esta soleada mañana casi veraniega, diría yo. Ojalá y pudiéramos disfrutar de ese agua del estanque del Retiro. El calor es importante aquí en Madrid, temperatura cercana a los 30 grados. Todo contribuye al gran espectáculo, a esta gran fiesta del ciclismo, cuando el escapado Roberto Torres ya está en la calle de Goya y va a llegar enseguida a la Plaza de Colón. Veíamos un termómetro que marcaba 26 grados, aunque posiblemente sea la sombra, porque al sol les puedo asegurar que hace muchísimo más calor en este día de hoy. Llegada a Colón y por tanto ya Paseo de la Castellana. Los corredores pasarán dentro de unos instantes por primera vez por la línea de meta y comenzarán ese circuito de San Isidro, 5 kilómetros, 300 metros cada una de las vueltas, debiendo totalizar 5 para la conclusión de esta etapa. Final casilla de la calle Goya, las Torres de Colón al fondo y el pelotón que rápidamente va a girar para coger el Paseo de la Castellana de Madrid. Posiblemente ya cuando se entre al Paseo de la Castellana, bajo la atenta mirada del monumento a Cristóbal Colón, el grupo entone ya la marcha de caza para neutralizar la escapada de Roberto Torres, al que seguimos viendo todavía en cabeza de carrera. El corredor del Lotus Tahor, rodando rápido e intentando mantener esa ventaja escasísima, eso sí, con respecto a un pelotón que todavía no ha despertado y que le dará caza en el instante en que lo pretenda. Recordemos que la victoria es codiciada por los hombres rápidos. El duelo entre Hermans y Elliot por el momento resuelto a favor del holandés por 3-2. Expectantes Eddy Plankaert y Stefano Alocchio con una victoria cada uno, aunque el belga y el italiano ciertamente están en peor estado de forma que el que tienen Hermans y Elliot. Lo cierto es que cualquiera de los cuatro se ha desgastado poquito en las últimas etapas. Han estado reservando fuerzas para estar íntegros en la disputa de este sprint. Para los sprinters, como decía antes, es algo auténticamente importante ganar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y además hay que significar que Eddy Plankaert nunca ha participado en la Vuelta Ciclista a España que no consiguiera por lo menos 2 victorias de etapa. Si la historia tiene razón en este sentido, Eddy Plankaert puede ser hoy candidato a conseguir la victoria. De hecho lo es. Malcolm Elliott lleva 2 y 3 Matthew Herman, que anduvo mal al principio, pero que inmediatamente se recuperó, cogió su golpe de pedal y se apuntó 3 victorias al sprint. En las 3 participaciones que Eddy Plankaert ha hecho en la ronda nacional, ha ganado 9 etapas. En esta cuarta ya lleva una, por tanto 10 victorias para el belga. Más difícil le va a resultar ganar al pundonoroso corredor que dirige Miguel Moreno, Roberto Torres, que una vez más, y van 3 en esta vuelta, intenta con su escapada conseguir la victoria de etapa. A punto ya de pasar por la línea de meta y comenzarán esas 5 vueltas.
para totalizar 28 kilómetros y medio en el denominado circuito de San Isidro, al cruce de Río Rosas y los nuevos ministerios al paso del pelotón. Muy cerca ya, por tanto, del paso por primera vez por la línea de meta frente al estadio Santiago Bernabéu en el Paseo de la Castellana de Madrid. Todavía los hombres del Caja Rural cerrando prácticamente la marcha del grupo. Matthew Herman, estábamos viéndole en estos instantes, uno de los candidatos para luchar por la victoria, aunque habrá otros que lo pretendan y no siempre ha ganado el favorito, ni mucho menos aquí en la Vuelta Ciclista España. 3 horas 54 minutos de carrera desde que se dio la salida en Palazuelos de Eresma, a unos kilómetros a las afueras de Segovia, que hoy aclamaba a su héroe, a Pedro Delgado, al paso de la caravana ciclista por la capital del acueducto. El grupo todavía sin un claro ritmo de persecución sobre Roberto Torres. En primer término, en la imagen, al fondo, ese grupo todavía tranquilo, por lo que todo hace pensar que Roberto Torres va a efectuar su primer paso por línea de meta en primera posición. Ya está muy cerquita de la línea de meta el corredor del equipo Lotus Taor. Inmediatamente cuando el pelotón emprenda su persecución va a dar al traste con sus posibilidades. No es fácil en absoluto ganar escapado aquí en el Paseo de la Castellana, y muchísimo menos cuando es tan exigua la ventaja que tiene el corredor. Habrá todavía muchísimos más intentos de escapada en los 28 kilómetros y medio que quedarán cuando pase por la línea de meta para finalizar esta Vuelta Ciclista España, que recordamos va a tener un total de 3.655 kilómetros. Un bellísimo plano el que podemos observar ahora en un escenario que, salvando las distancias lógicas, nada tiene que envidiar al de los propios Campos Elíseos en París. Escenario final del Tour de Francia. Pasa ahora Roberto Torres por primera vez por línea de meta. La diferencia entre él y el grupo la tienen ustedes en la parte inferior derecha de sus pantallas. 12 segundos, 11 segundos en un grupo que encabeza José Salvador Sánchez, el corredor del equipo Caja Rural, que ya parece que han tomado la iniciativa de colocarse en la cabeza, cerrando el pelotón. Veíamos precisamente a la mayoría de sus compañeros, entre ellos a Matthew Herman, y subiendo ya el pelotón hacia la Plaza de Castilla, en el Paseo de la Castellana madrileño, en el comienzo de la primera de las 5 vueltas que deben dar a este circuito de San Isidro. Y un enorme griterío que va acompañando el rodar de los ciclistas. Muchísimo el público que se ha dado cita aquí en el Paseo de la Castellana, en este circuito de San Isidro, para poder presenciar in situ el final de la Vuelta Ciclista España en su edición número 44, que va a registrar ya dentro de muy poco el éxito, el triunfo de Perico Delgado. Y 2 corredores del equipo Class que marchaban descolgados del pelotón. Alguno de ellos ha debido tener avería mecánica y un compañero se había quedado para esperarle. Roberto Torres todavía cabeza de carrera, todavía cabeza de esta 22ª y última etapa de la Vuelta Ciclista España. Enseguida llegará Roberto Torres, el hombre de Lotus Taor, a la Plaza de Castilla. Allí girará hacia la izquierda para ir hasta la Plaza de Nuevos Ministerios, ya cuesta abajo. Un plano del pelotón con el público al fondo, visto desde la cámara situada en la grúa, para contar el final de la etapa, en la línea de meta. Y lo que les decía, esto y los Campos Elíseos, por ahí, por ahí. Nada tiene que envidiar el Paseo de la Castellana de Madrid a los Campos Elíseos, aunque sí todavía mucho la Vuelta Ciclista España y el Tour de Francia. Por desgracia para la Vuelta Ciclista España. Sin desmerecer en absoluto esta Vuelta Ciclista España, que pienso ha sido extraordinaria y en la que prácticamente no se ha notado la ausencia de figuras importantes a la que hemos hecho referencia a lo largo de todas las transmisiones que hemos tenido con esta 22 etapas de que ha costado la prueba. Moto 2, Juan Carlos Rivero, adelante. Roberto Torres a punto de ser absorbido por el gran grupo, En el que se están produciendo una vez más ya con comienzos de demarrajes, intentos de salto del pelotón, cuando van a pasar dentro de unos instantes por contrameta frente al lugar en que nos encontramos ante el Estadio Santiago Bernabéu. El ritmo se acelera, ya José Salvador Sanchís ha alcanzado
a Roberto Torres. El ritmo se acelera por obra y gracia de esa cuesta abajo y porque también ya los kilómetros finales se van acercando y hay que imprimir mayor velocidad para anular cualquier intento de escapada, cuando hace unos instantes, mientras que los corredores pasan por línea de contrameta, pasaba por línea de meta Javier Mauleón, descolgado del grupo. Son 4 esos corredores que marchan por delante: Roberto Torres, José Salvador Sanchís, Sorensen y Juan Carlos Rozas. Son los 4 corredores que ahora acaban de pasar por contrameta. Enrique Aja, que ha salido del gran grupo, Pello Ruiz Cabestany y un corredor del RMO que también han cobrado algunos metros de ventaja, y el pelotón estirado cuesta abajo, rodando ya muy deprisa en esta primera vuelta al circuito de San Isidro. Marino Lejarreta, como siempre o casi siempre, el último del pelotón. Y por delante Brian Holm Sorensen, el hombre que toma ahora el mando de las operaciones. A su rueda el corredor de Lotus Taor, tras él Juan Carlos Rozas, y cerrando la marcha José Salvador Sanchís. Se rueda rapidísimo en estos instantes, sobre todo en ese cuarteto que intenta poner tierra por medio respecto al grupo en el que ahora ha entrado Pello Ruiz Cabestany. Me da la impresión de que no era Roberto Torres, sino Juan Tomás Martínez. Parece Juan Tomás Martínez, el hombre del equipo Lotus Taor que marchaba en ese grupito de cabeza. En cualquier caso, tendremos oportunidad de comprobarlo dentro de unos instantes. Una ventaja aproximadamente de 10 o 12 segundos con respecto al pelotón. Moto 1, Alberto Bacigalupe, marchas con los hombres de cabeza. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahora el grupo es de 7 hombres concretamente. Se ha incorporado también el corredor del RMO. La diferencia es escasa, son 100 metros más o menos. Laveiro Lat, igualmente Enrique Aja, Pello Ruiz Cabestany. Yo creo que el corredor que cierra es Cristian Jourdan, otro de los hombres rápidos del RMO, y esa es la escasa diferencia que han tomado estos hombres, que ahora ya, después de girar por la plaza de Nuevos Ministerios, inician de nuevo la ligera cuesta arriba. Todavía no han aparecido los hombres que deben de trabajar para sus sprinters en las primeras posiciones del pelotón. Pello Ruiz Cabestany, Juan Carlos Rozas, Brian Sorensen, el corredor danés del equipo Histor Sigma, Juan Tomás Martínez, efectivamente el corredor del equipo Lotus Taor, que marchaba también en este grupito. Y falta por confirmar efectivamente el corredor del RMO. Enrique Aja también marchaba en ese grupito. Moto 2, Juan Carlos Rivero, y efectivamente Cristian Jourdan. Moto 2, Juan Carlos Rivero. Ese dato se iba a confirmar, que se trataba de Jourdan, el corredor del RMO, que cerraba ese grupo. El que lo cierra ahora es José Salvador Sanchís, Juan Tomás Martínez, Pello Ruiz Cabestany, Cristian Jourdan, Brian Sorensen, Enrique Aja y Juan Carlos Rozas. Los componentes de ese grupito, en el que pasa ahora Jourdan precisamente a tomar el relevo, Juan Tomás Martínez a su rueda, y acercándose ya al primer paso. Segundo sería por la línea de meta, primero de los que cuentan para las 5 vueltas que deben de totalizar. Serán 4, por tanto, las que resten cuando pasen por la línea de meta. La diferencia es escasísima, como se puede comprobar, entre los hombres de cabeza, y eso es el tiempo que han invertido en la primera de las vueltas los corredores en este circuito de San Isidro. Cuando pasen por línea de meta les faltarán 22 kilómetros, 800 metros para terminar esta Vuelta Ciclista a España, lo que es todo un honor para todos y cada uno de los 143 integrantes del pelotón. Desde el primero hasta el último hay que destacar el esfuerzo realizado por los corredores. 7 minutos 2 segundos el tiempo invertido en estos primeros 5 kilómetros, 700 metros, con una ventaja de 11 segundos. Es poquita la ventaja y lógicamente la escapada será abortada. En cualquier caso, ahí hay buenos redadores como Jourdan, el propio Pello Ruiz Cabestany, como Juan Carlos Rozas o José Salvador Sanchís o el propio Enrique Aja, que son hombres que se defienden en este tipo de terrenos. La ventaja es muy pequeña y no debe de ser causante de evitar que se produzca al final de la Vuelta Ciclista a España, con la disputa de lo que puede ser un maravilloso sprint, de esta bonita especialidad ciclista
que es las llegadas colectivas y la disputa de los sprints, en que los hombres rápidos hacen valer todo su poder, arriesgan mucho para intentar conseguir esas victorias. Y de ello hemos tenido buenas muestras a lo largo de esta Vuelta Ciclista España. El último sprint ganado por Mateo Hermans, que a buen seguro intentará en este bellísimo Paseo de la Castellana, cuyo plano aéreo tienen ustedes en sus pantallas, conseguir la victoria. Se ha rodado a casi 50 kilómetros por hora de promedio, 49 kilómetros 960 metros, esta primera vuelta al circuito de San Isidro de Madrid. Por el momento Hermans cómodamente situado a cola de pelotón, dejándose llevar por la cabeza, que va en busca de estos hombres, estos 7 corredores que, bueno, van colaborando. José Salvador Sanchís en tareas de control, cerrando el grupo, y ahí tienen a Juan Tomás Martínez, a Juan Carlos Rozas, a Pello Ruiz Cabestany, a Enrique Aja, a Cristian Jourdán, entre otros, intentando conseguir aumentar la diferencia, algo que no está ocurriendo, ¿no, Alberto? Prácticamente neutralizados, los metros que les separan son apenas 25, pero aquí Roland Leclerc, Marino Lejarreta tirando de largo pelotón establecen ya la unión total. Ahí vemos cuando Juan Tomás Martínez parece que reincide en su intento de escapada al ser absorbido este sexteto por el pelotón del que tiran los hombres del Caja Rural. Juan Carlos Rivero, Moto 2. Veréis pasar o habréis visto pasar en algún momento por contrameta a un hombre del Clash, en concreto a su estrella Mau León, que se ha quedado para intentar recuperar a un compañero que había pinchado y al final está bastante rezagado con respecto al gran grupo. Y en cola de pelotón, Niboer le está diciendo ya a Hermans que se adelanta a las primeras posiciones. Lo cierto es que también ha sido bastante fracaso la actuación de Javier Mulleón en esta Vuelta Ciclista España, un hombre en el que se tendrían fundadas esperanzas después de su buen debut en el profesionalismo y que tenía para esta temporada de 1989 la oportunidad de una confirmación que de momento no ha llegado en lo que la Vuelta Ciclista España. Hay temporada por delante y todavía Javier Mulleón con su equipo el Clash puede hacer algunas cosas en la temporada. Marino Lejarreta, que ha pasado del último al primer lugar del pelotón. Pedro Delgado ocupando también una de las posiciones delanteras. No conviene arriesgar una caída o cualquier tipo de tonterías que pueda dar al traste con una Vuelta Ciclista España que ya tiene ganado el corredor segoviano. Y Pedro Delgado, inteligente, listo y muy hábil, montado sobre la bicicleta, está ocupando un lugar de privilegio que le evite cualquier posible complicación en la cola del pelotón. Última posición en ese pelotón ahora para Mateo Hermans, al paso por contrameta, dejándose llevar por su compañero de equipo Erwin Nickboer o Neibur. También por delante son los hombres del Caja Rural, los que han tomado definitivamente la iniciativa de marcar el ritmo del pelotón. Marino Lejarreta, trabajador, buscando la victoria, buscando por lo menos preparar la victoria para su compañero de equipo Matthew Herman, y un nuevo salto que se ha producido en la cabeza del gran grupo. Moto 1, Juan Carlos, Alberto Bacigalupe. Sí, estoy marchando bastante por delante del hombre que está intentando la fuga. Dentro de unos instantes te podré decir de quién se trata en cuanto vea su paso. Parece Jaume Vilamayó, efectivamente es él, 10 metros, pero enseguida va a ser neutralizado. Efectivamente es Jaume Vilamayó, un hombre que ya ganara aquí en el Paseo de la Castellana de Madrid, y donde también, si no recuerdo mal, el año anterior a conseguir la victoria sufrió, después de pasar la línea de meta, una terrible caída, una vez que había cruzado ya la línea de meta. A 60 por hora se está rodando en esta segunda vuelta y les diremos dentro de unos instantes, como lo hicimos en la anterior, el tiempo invertido para estos 5 kilómetros 700 metros de la segunda vuelta y el promedio al que ha rodado el pelotón en este su segundo recorrido. Juan Carlos Rivero, Moto 2. El grupo ha absorbido a Mau León, que ha perdido exactamente una vuelta con respecto al pelotón, el corredor del Clash. Lógicamente Javier Mau León ha preferido rodar en el seno del grupo, es mucho más cómodo para él, el tiempo que le saquen al final ya no importa, y ahí está por delante el trabajo de Roland Leclerc y de Peter Ilse, un hombre del Caja Rural, un hombre del Teca. Por tanto, señores, el duelo Hermans-Elliott va a vivir hoy su sexto episodio. Vamos a ver si empata Elliott o aumenta la ventaja Mateo Hermans. Por el momento 3-2 para el holandés, y ya sus compañeros de equipo
sus respectivos compañeros de equipo, trabajando de firme para intentar la victoria. Ahí están los corredores del Caja Rural: Roland Leclerc, Marino Lejarreta, Peter Ilse. Se rueda fuerte y un nuevo intento de salto a cargo de José Recio. Detrás de él sale Santiago Portillo. Una cosa curiosa va a suceder, y es que un corredor, Javier Mauleón, va a hacer 5 kilómetros 700 metros menos que el resto de los corredores que participan en esta Vuelta Ciclista y que la van a acabar, porque yo diría que por motivos de infraestructura, ya que al finalizar el pelotón su recorrido no es lógico que un hombre solo dé una vuelta más, pues le van a apuntar como tiempo de penalización, como tiempo por encima del resto de los corredores, el tiempo invertido en la vuelta más lenta de las 5 que se hayan recorrido en ese circuito de San Isidro de los 5 kilómetros 700 metros. Este es el tiempo de la suma de las 2 primeras vueltas, 13:47. Y enseguida vamos a saber lo que se ha tardado. 6:45. 6:45 en la segunda de las vueltas. Y enseguida vamos a saber también el promedio al que se ha rodado en esta segunda vuelta. La Moto 2, Juan Carlos Rivero nos pedía paso. Antes hablábamos con Chomin Perurena y ahora tenemos que dialogar con José Antonio González Linares. Bien, dicen nuestros compañeros, 3 victorias para Hermans, 2 para Elliot. ¿Y hoy qué puede pasar, González Linares? Nosotros estamos trabajando para Elliot, creo que es una llegada buena, va a ser difícil llegar al sprint porque hay mucha lucha, pero mi equipo está trabajando duro, lo mismo de Caja Rural, y vamos a luchar por ese triunfo, a ver si conseguimos la quinta, que sería entonces un gran triunfo para Teca en la Vuelta a España. Comentaba Perurena que esta llegada no es ni buena ni mala para Hermans, que es normal. Bueno, es una llegada buena para Hermans y para Elliot también, es una llegada buena creo que para todos los sprints, es amplia, no tiene curvas de dificultad y entonces aquí se va a ver la fuerza de cada uno. Esas son las palabras de José Antonio González Linares y ese sprint que se está preparando entre Hermans y Malcolm Elliot. Y esos 2 corredores, José Recio y Santiago Portillo, que han cobrado algunos metros, parece ser de ventaja con respecto al pelotón. También va Alberto Leaniz Barrutia, el corredor del equipo Teca, a 50 kilómetros 792 metros por hora. Se ha rodado la segunda de las vueltas, por lo tanto casi 1 kilómetro más por hora de lo que se rodó la primera. Leaniz Barrutia del Teca, Portillo del Lotus Thor y José Recio del Kelme, los 3 hombres que han hecho esta nueva iniciativa, este nuevo intento de fuga en esta tercera vuelta ya que se está rodando en este final de la Vuelta Ciclista España de 1989, con la Plaza de Castilla al fondo y el pelotón todavía rodando con una relativa tranquilidad. Una relativa tranquilidad que por delante han roto esos hombres que veíamos hace un momento con escasa ventaja, todavía menos ya de 17 kilómetros para que esta Vuelta Ciclista España finalice. El pelotón que ha girado ya en la Plaza de Castilla y que ahora viene hacia la parte de contrameta, frente al lugar donde nos encontramos ante el Estadio Santiago Bernabéu, y esa panorámica del Paseo de la Castellana de Madrid y demás cosas de Madrid, porque es mucho lo que se ve en esta panorámica aérea que nos está ofreciendo el helicóptero, ese helicóptero de Televisión Española, que durante toda la Vuelta a España les ha ofrecido a ustedes las imágenes más espectaculares que han podido ustedes presenciar tanto desde ese helicóptero como desde todas y cada una de las motos que Televisión Española ha puesto en esta ronda nacional. Además de otro helicóptero más con el que también se han dado imágenes, y ese terceto, José Recio, Santiago Portillo, Alberto Leaniz Barrutia, que está a punto de ser absorbido al paso precisamente por contrameta por el gran pelotón del que tira todavía Marino Lejarreta, Jesús Rodríguez Magro, William Palacios, Pedro Delgado, ocupando la 4ª posición del pelotón y pasando pues a una velocidad que los espectadores yo no creo que ni les dé tiempo a ver quiénes son los corredores que pasan por ahí. Es difícil, es como una mancha borrosa. El pelotón estirado, muy estirado ahora, porque se ha incrementado mucho el ritmo de la marcha, lo ha incrementado Marino Lejarreta en esa persecución que ha lanzado detrás de los 3 hombres de cabeza. Marino, que está trabajando enormemente en estos primeros kilómetros del final. Diría yo que en el principio de la conclusión de la etapa ha sido primero José Salvador Sanchís, luego Marino Lejarreta y luego les tocará el turno, como dice Chomin Perurena, a los tulipanes holandeses. Y al paso por la Plaza de Picasso, un corredor portugués, en concreto Antonio Pinto Castro, el que intenta el salto,
que también ha puesto unos metros de ventaja entre él y el grupo cuando se llega ya a la plaza de Nuevos Ministerios. Ese pelotón haciendo esa bella imagen de punta de flecha y ya muy próximo a tomar esa curva hacia su izquierda. Antonio Pinto Castro, el portugués, que intentaba el salto y que ya va a ser neutralizado. Vemos esta imagen aérea y en la que se aprecia visualmente la escasísima diferencia que el corredor portugués lleva con respecto al pelotón. Y vamos a dar paso a nuestro compañero Alberto Bacigalupe, Moto 1. ¿Cómo están las cosas? Pues ¿Ha sido ya ya neutralizado? Todavía no. Ya lo estáis viendo con mucho nerviosismo. Hay ahora un nuevo intento de salida que va a ser controlado por Marino Lejarreta. Era un intento a cargo de un hombre del Kelec, creo que era Martínez Oliver. Enseguida ha salido Marino Lejarreta como una flecha hacia su control. Está trabajando mucho el Caja Rural, está trabajando mucho el Teca y se suceden estos intentos de fuga como todo el mundo puede estar viendo. El de Berriz, que ayer no pudo celebrar su cumpleaños con una victoria, pero que está trabajando hoy para que sea Mateo Hermans el que con un poco de retraso, con 24 horas de retraso, le ofrezca ese regalo de cumpleaños. Aquí casi todos los corredores del Caja Rural han buscado victorias en el día de su cumpleaños. Marino fue ayer y Edwin Nitboer también lo hizo el día que cumplía 25 años en una de las primeras etapas de la Vuelta. Entonces se le negó y a Millera Marino Lejarreta también. Sí, Alberto, adelante. Solo para confirmaros que efectivamente se trataba de Martínez Oliver, que tiene a su rueda en plan de exhaustivo control a Marino Lejarreta. El pelotón a 20 metros aproximadamente. Lo veíamos antes cuando tú lo estabas contando, como Juan Martínez Oliver saltaba y Marino Lejarreta inmediatamente se ponía a su rueda en esa labor de marcaje que el corredor de Berriz está realizando, siempre, claro está, para preparar la llegada para Mateo Hermans. El Caja Rural es el primero que ha tomado la responsabilidad del control de la carrera, mientras que de momento todavía no han aparecido ni los corredores de Teca prácticamente, aunque algunos sí. Enrique Aja, Alberto Laniz Barruti y Fernando... La plaza de Cuzco, ahora escenario de esos últimos kilómetros ya de la Vuelta a España, con Enrique Alonso en primera posición. Ha salido del grupo, tras él se ha ido el británico del Carrera Deno Davy. En labores de vigilancia Guillermo Arenas. También vemos a un corredor del BH, a otro del Reynolds, y enseguida ya el pelotón estirado en busca de los corredores que intentan obviar su disciplina. Ese es ese quinteto que se ha formado en cabeza del pelotón, porque prácticamente no existe ventaja. Es Eduardo con Ruiz. Respecto a él, es Eduardo Ruiz Santamaría, el corredor del BH, que ahora parece que intenta el demarraje. El corredor de Lotus Taor, Enrique Alonso, perdón, el que marchaba cerrando ese grupo. Corredor del equipo Reynolds, que es, parece, José Luis Laguía. Dominic Arno, efectivamente. Gracias por la confirmación o por la rectificación, Alberto Bacigalupe. Era efectivamente Dominic Arno. Siempre atento desde la moto número 1 de Televisión Española a cualquier situación que se produzca en cabeza de carrera. Una situación que por el momento registra a esos hombres con unos escasos metros de ventaja, cuando ya se va de nuevo cuesta abajo hacia la plaza de Nuevos Ministerios, pasando antes de nuevo por la plaza de Cuzco madrileña. Dominic Arnaud, Deno Davy, Eduardo Ruiz Santamaría, los tres corredores que tienen ahora en pantalla. Dominic Arnaud siempre marcando el ritmo de ese grupito que se ha formado en cabeza de carrera. El británico David tras él, y el pelotón que ha llegado ya y les ha dado rápidamente caza con un Perico Delgado que aparece
situado en las primeras posiciones tras Eduardo Chozas, en los primeros lugares, repito, del gran pelotón. Otra vez compacto, después de ese nuevo intento de fuga, cuando se está produciendo nuevamente otro en la cabeza del pelotón. Y cuando hemos visto pasar por la línea de meta, que ha perdido contacto con la cola del pelotón, y que al igual que le pasara a Javier Mouleón, se va a unir al gran grupo cuando este le dé alcance para completar en su compañía la última vuelta, totalizando por tanto, igual que Mouleón, 5 kilómetros 700 metros menos que el resto de sus compañeros en la conclusión final de esta Vuelta Ciclista España. En fila de A1 el pelotón, que cierra ahora otro de los hombres destacados en la general, Ángel Ocaña, el corredor que está en el puesto número 11 a 12 minutos de Pedro Delgado. Ahí estaba Pedro Muñoz y ese es Ángel Ocaña. El Caja Rural, en cabeza del pelotón. Son los primeros que han asumido la responsabilidad de Roland Leclerc, el hombre que marcha en la primera posición. Y ahí veíamos aparecer a otros hombres, alguno de los cuales podrá incluso intentar la victoria, como por ejemplo el corredor Casimiro Moreda del equipo Class, un buen llegador que todavía no ha tenido sus oportunidades en esta vuelta. Quino Hernández, el corredor del equipo Seur, Manuel Jorge Domínguez, el corredor del BH Antonio Esparza del Helios TR, son hombres rápidos, como lo es también Stefan Guay del Puertas Mavisa, que intentará meterse frente a los tres grandes favoritos, Matthew Herman del Caja Rural, Malcolm Elliott del equipo TK y Eddie Plancar del ADR, para adjudicarse la victoria final en esta 22ª y última etapa de la Vuelta Ciclista España 1989, cuando ya han vuelto a girar en esa curva de los nuevos ministerios el pelotón y se dirige una vez más en esta subida de apenas un 2% de desnivel hacia la línea de meta. Será su paso por ella el comienzo de la última vuelta, los 5 kilómetros 700 metros finales de los 3.655 de esta Vuelta Ciclista España. Serán los últimos 5.700 metros. En efecto, ahí tienen al francés Thierry Logan, otro de los hombres que se ha dejado ver en esta Vuelta Ciclista España, cuando por delante es el corredor del Grupo Deportivo 11, José Luis Villanueva, el jerezano José Luis Villanueva, el que ha saltado del grupo en un nuevo intento de sorprender al pelotón, ya muy cerca de ese último paso por línea de meta. Ahí tienen a José Luis Villanueva, otro de los corredores que han cumplido años durante la disputa de esta Vuelta a España y que ahora se escasa esa ventaja que lleva sobre el pelotón, que ya lógicamente no debe permitir ningún tipo de sorpresas. Enseguida 3 corredores han saltado tras él. Se ha formado ese grupito cuando van a pasar por la línea de meta. Moto 1, Alberto Bacigalupe. Sí, un momento, porque tenemos que colocarnos a la altura de ellos. Estamos marchando un poquito adelantados. Efectivamente es un cuarteto de cabeza. Además de Villanueva va Peter Gilse, también está Néstor Mora, y el hombre que cierra el grupo es Jordan. Otra vez Cristian Jourdan, el francés del RMO, que se ha vuelto a meter en una escapada en compañía de Villanueva, de Peter Ilse y del cuarto corredor que componía Néstor Mora, este grupo, el colombiano del Kelme, Néstor Mora, que ahora están pasando por la línea de meta. Última vuelta comienza para el final de esta 44ª edición de la Vuelta Ciclista España. Marino Lejarreta, que sigue haciendo el trabajo de desgaste, el trabajo de control, el trabajo de marcar el ritmo en la cabeza del pelotón, y la campana que llegará, supongo, hasta todos los hogares que estén presenciando este desarrollo final de la última etapa de la Vuelta Ciclista España, que indica el comienzo de esa última vuelta en este paseo de la Castellana de Madrid. 6 minutos y 48 segundos el tiempo parcial de esta vuelta, a una media de 50 kilómetros, 294 metros a la hora. Y atención, porque estamos ya en la disputa de esos 5 últimos kilómetros. Recordar que, según suele decirse en el ambiente ciclista, la carrera no termina hasta que no se cruza la línea de meta, y buena muestra de ello y mal recuerdo tendrá Álvaro Pino, que en el Tour de 1986, nada más cruzar la línea de meta de los Campos Elíseos, sufrió una dura caída con un fuerte golpe. Jaume Vilamayor, el hombre
que hacía ahora las tareas de control cuando el que sale es Erich Mackler. El jefe de filas del equipo carrera, el suizo Erich Mackler, tampoco excesivamente brillante en esta Vuelta Ciclista a España, a pesar de que se tenían depositadas muchas esperanzas en él, por lo menos lo tenían su director. Y ahí vemos a Pedro Delgado. Ahí tenemos a Pedro Delgado, junto a él marchaba Iván Ivanov, el soviético que en cierta forma fue colaborador suyo en la etapa de ayer, y el corredor de Segovia, a 5 kilómetros escasos de apuntarse su segunda victoria en la Vuelta Ciclista a España. Ahí está el héroe de la jornada. Todos los que somos aficionados al ciclismo rendimos hoy también homenaje a los otros 142 corredores que gracias a su esfuerzo a lo largo de muchas horas van a conseguir dentro de unos minutos finalizar esta dura carrera. Adelante, Juan Carlos Rivero. Pues justo al dar la vuelta nosotros tomamos el sentido inverso al de ellos. Hemos visto la arrancada de Néstor Mora. Insiste el colombiano Néstor Mora. Ahí le vemos. Del equipo Kelme. En estos kilómetros finales de la Vuelta Ciclista. No ha conseguido cobrar ventaja sobre el pelotón porque vemos a Erich Mackler, que sigue intentándolo en la cabeza del gran grupo. Con él ha salido también Enrique Aja, el francés del RMO Patrick Snoll, y el pelotón en concreto que llega hasta ellos cuando se produce otro demarraje en estos kilómetros finales a cargo de un corredor del equipo de la 11 con un Marino Lejarreta siempre activísimo en la cabeza del pelotón. Parece que es Santos Hernández y Ricardo Martínez. En efecto, los dos rodadores que han intentado ahora el salto con la estrecha vigilancia por detrás de Marino Lejarreta. Y atención porque ya van arriba los del ADR. Y los rojos del Marlboro, pasando ya a ocupar las primeras posiciones. Se ha producido un corte con bastantes metros al paso por contrameta entre ese grupo que se ha formado por delante y el pelotón. En cualquier caso, no parece probable que tampoco sea bueno. Los corredores del ADR y el Marlboro, los que han tomado la responsabilidad de la persecución en ese pelotón, y ese grupo es el que se ha formado por delante, en donde se producen también continuos demarrajes con un Marino Lejarreta siempre activísimo que sale a cualquier corte. Me parece que es Néstor Mora otra vez, el corredor colombiano del equipo Kelme. Recordamos que Kelme no ha conseguido ninguna victoria en esta Vuelta Ciclista, a pesar de ser quizá el equipo que más se ha dejado ver en todo el transcurso de la carrera ciclista, y una caída peligrosa siempre en un circuito urbano. Son tres corredores, uno de ellos Alberto Laniz Barrutia. Ya estamos viendo, sí, Juan Carlos Rivero. Otro es un corredor del Helios CR, en concreto se trata de Ripoll. También había un hombre del ADR, vamos a tratar de Janus Kuhn, el corredor que ha quedado muy rezagado de la misma forma que Leanis Barrutia. Janus Kuhn y Leanis Barrutia los más afectados por la caída. Ya ha partido rápidamente Ripoll, el corredor del Helios CR, ahora lo está haciendo Alberto Laniz Barrutia, mientras el soviético nacionalizado noruego Janus Kuhn del equipo ADR sigue pidiendo asistencia técnica para poder ponerse en marcha en estos metros finales ya de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Importante la caída de Janus Kuhn, que está situado en el puesto 14 de la clasificación general, a 13 minutos de Pedro Delgado, y que va a tener opción a mantener ese puesto que Martín Farfán está en el puesto 15 a 3:13 de Kuhn. Pero vamos a prestar ya atención al desenlace final de la vuelta. Ahí veíamos el perfil de la llegada, una recta de 1500 metros, como les decía antes, con un ligero ascenso, con una ligera pendiente de aproximadamente un 2% de desnivel. El pelotón que ha recobrado su unidad, da la impresión obviamente de que se rueda más despacio, porque parece que se preparan todos ya para la disputa del sprint final. Nos aseguramos, Alberto Bacigalupi, de que en efecto no hay nadie por delante, ¿no? Pues no, todavía no está muy definida la cabeza. Acaban de pasar bajo la pancarta del último kilómetro y todas las maniobras existentes en un sprint como el que se va a llevar a cabo están desarrollándose también. Todavía no hemos visto aparecer en los primeros lugares del pelotón a los hombres que teóricamente serán los máximos candidatos, son los máximos candidatos a adjudicarse la victoria. Atención, porque los corredores soviéticos
están apareciendo en las primeras posiciones. Tras ellos observamos el jersey de líder de la regularidad de Malcolm Elliott, también un poco más atrás Eddie Plancaer y subiendo Matthew Hermans. Los corredores del Marlboro que también aparecen. Estamos ya en la recta final, en los últimos metros para la conclusión de la etapa. Cuando se produce un sprint desde muy atrás, da la impresión de que es Kino Hernández, el corredor del equipo Seur, el que ha tomado de momento, el que había tomado de momento la ventaja. No ha sido así. Los corredores del ADR, Matthew Herman que aparece por ahí, también Eddie Plancaer. Atención a la resolución final de la etapa. Matthew Herman va a ganar. Matthew Herman no. La victoria ha correspondido al corredor Heinderich del equipo Istor Sigma. Segunda posición en la línea. Se ha metido extraordinariamente bien el corredor Heinderich del equipo Istor Sigma, que ha conseguido, por cierto, la primera victoria para su equipo en esta última etapa de la Vuelta Ciclista España. Vamos a ver la repetición de la llegada, 4 horas 31 minutos 5 segundos, el tiempo invertido por el vencedor Heinderich, y vamos a asistir nuevamente a la repetición de la llegada, en la que no se aprecia al corredor que ha ganado porque viene por la parte derecha de la carretera y por eso casi pegado contra la valla. Tampoco le veíamos cuando estábamos contando el desenlace final, no se veía en el monitor, casi no se veía en el monitor, y tuvimos que levantarnos de nuestra posición para asistir a ver la victoria del corredor Heinderich del equipo Istor Sigma, pegado casi a las vallas de la parte derecha según el sentido de los corredores, mientras a lo que asistimos aquí es a ver el sprint entre Matthew Herman y Eddie Plancaer. Y ahora sí, en los metros finales aparece por delante de Stefan Guay, el corredor del equipo Istor Sigma, que apenas por medio tubular ha conseguido la victoria sobre el corredor Matthew Herman, por delante de Eddie Plancaer, sin que Malcolm Elliott, que aparece muy detrás, se haya metido entre las primeras posiciones en la conclusión final de esta etapa. Por tanto, Heinderich, quizá contra pronóstico, a pesar de que había acreditado algunas veces en esta vuelta su buena punta de llegada, ha sido el vencedor final de la última etapa de la Vuelta Ciclista España. Una Vuelta Ciclista España que ha sido presenciada por una enorme cantidad de público, como pueden ustedes comprobar. Vamos a dar, ahí tienen el perfil: Pedro Delgado, 29 años, ganador por segunda vez en su palmarés, en su historial de la Vuelta Ciclista España. Él fue cuarto en el 84, primero en el 85, segundo en el Tour y cuarto en el 87, primero en el Tour de Francia, séptimo en el Giro el año pasado, y esta temporada ya ha conseguido el primero de sus grandes éxitos, ser ganador por segunda vez de la Vuelta Ciclista España. Es el quinto ciclista que a lo largo de los 44 años de existencia de la Ronda Nacional consigue tal éxito. Vamos a dar paso a nuestro compañero Emilio Tamargo para conocer el tiempo y orden de llegada. El tiempo, 4 horas 31 minutos 5 segundos. El promedio, 39 kilómetros, 176 metros a la hora. El ganador, Heinderich, como hemos dicho, y Mateo Herman segundo. Aquí le tenemos precisamente a Mateo, que muy cansado por ese esfuerzo final. Parece mentira, en el último... Estaba un poco atrás en el sprint y delante han arrancado muy pronto y ya no podía empalmar a ellos. Pero tú, yo creo que perdiste un poco el control ese que sueles tener en las llegadas así masivas, que lo viste fácil, que ya lo viste ganado. Normalmente tengo un hombro más para colocarme, ¿no? Pero estuve bien colocado, solo al final ha faltado un poco la colocación y delante han arrancado muy pronto, por eso no podía remontar. Una auténtica lástima, ¿no, Mateo, que no puedas coronar la Vuelta con este final triunfo en Madrid? Sí, lástima, pero ya he dicho antes que en los sprints siempre hay mucha gente delante y siempre es un juego, ¿no? Hay que tener un poco de suerte también. Me he encontrado muy fuerte, pero ya no podía cogerle. Es una pena, pero es así. Bien, habrá que esperar pues a la próxima prueba. Adelante, Ramón. Eran las palabras de Mateo Hermans en medio de ese auténtico gentío que pueden ustedes comprobar en sus pantallas. Clasificación, por tanto, de la etapa: Jean-Pierre Hendrick, primera posición, 4 horas 31 minutos 5 segundos, dando tiempo al pelotón, con Mateo Hermans en segunda plaza, tercero Eddie Plancaer, cuarto el francés Guay. La clasificación general final, con victoria del hombre que ha llevado esta bicicleta, dorsal número 1 para el segoviano Pedro Delgado, que ha conseguido el triunfo con 35 segundos de ventaja sobre un sensacional Fabio Parra y 3 minutos 9 segundos
de ventaja sobre Óscar Vargas. La cuarta plaza para Echave a 3:24, la quinta para Álvaro Pino a 4 minutos y 28 segundos. Vamos a continuar posteriormente con clasificaciones, porque ahora nuestro compañero Emilio Tamargo tiene al hombre que ha sido la gran revelación dentro del pelotón español, Federico Echave. Adelante, Emilio. Efectivamente, yo creo que hay que denominarle así. La gran revelación de esta vuelta ha sido una vuelta en líneas generales, salvo esos pequeños fallos, magnífica de Fede Echave, ¿no? Bueno, sí, ha sido una vuelta para mí muy buena, ¿no? He realizado una vuelta buena. La pena ha sido que no he podido conseguir el podium, porque ayer tuve un mal día, porque el día anterior en la contrarreloj individual me empleé a fondo a ver si podía ganar la etapa, no conseguí ganar la etapa. Tampoco he conseguido el podium, pero bueno, estoy satisfecho de la vuelta que he realizado. Fede, ayer Pino sacrificó un poco sus deseos de ganar la etapa por ti, quizá para callar todos esos rumores que había de distanciamiento entre vosotros dos. Pues sí, no, a lo mejor, pero yo creo que la cosa pues se aumentó, ¿no? Yo creo que no pasó gran cosa, ni mucho menos, no la cosa se alarmó mucho. Y bueno, ayer Pino me esperó y también Murguialda y estuvo todo el día al lado mío para ver si conseguíamos ese tercer puesto. No pudo ser y bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que satisfecho, ¿no? De acuerdo, enhorabuena, Fede. Adelante, compañeros. Enhorabuena, en efecto, a un Federico Echave que ha rayado a gran altura en esta Vuelta Ciclista España, a gran altura el líder de la clasificación de la montaña, el colombiano Óscar de Jesús Vargas, que con 29 puntos de ventaja se ha impuesto a Pedro Delgado. Tercera posición para el soviético Iván Ivanov a 34 puntos. En la clasificación de sprints especiales, Marcel Arns ha conseguido la victoria con 11 puntos de ventaja sobre Roberto Torres y con 16 sobre Rob Armelin. Y las metas volantes para el catalán de Valls, Miguel Ángel Iglesias, 40 puntos, 17 más que William Pulido y 23 más que Roberto Torres. Observen ustedes la ingente cantidad de público que se ha dado cita en el Paseo de la Castellana de Madrid para presenciar este final de la Vuelta Ciclista España. Veíamos anteriormente la pancarta: homenaje del pueblo segoviano a Perico Delgado, homenaje del pueblo de Madrid también a los corredores de esta Vuelta Ciclista España, con cuyo organizador está Pedro González. Adelante, Pedro. Impresionante, Enrique Franco, ¿no? Las imágenes que estábamos viendo. Pues sí, la pura verdad es que en esta vuelta se ha desbordado toda la afluencia de público, lo cual quiere decir que, bueno, pues, que la Vuelta a España sigue marchando. Pero la Vuelta a España creo que ha sido un éxito extraordinario que la ganara Perico Delgado. Pues cuando la gana un gran campeón y la gana como la ha ganado, es un éxito extraordinario. Es indudable que Perico Delgado, bueno, pues ha hecho un doblete importante, porque yo no me gusta hacer comparaciones. Creo que el Giro es el Giro, el Tour es el Tour y la Vuelta a España es la Vuelta a España. Yo, cuando decías tú por los micrófonos que el Paseo de la Castellana no tenía nada que envidiar al Parque de los Príncipes, y Pizarro decía pero que desgraciadamente la Vuelta a España al Tour sí, bueno, pues yo pienso que la Vuelta a España es diferente y que tal vez mucha gente no viene porque vosotros mismos, y ayer mismo yo nada más llegar a casa vi la penúltima etapa y un gran campeón como Perico Delgado dijo que esta vuelta es diferente y que se corre y que es más dura. La forma de correr no es igual en el Tour que en la Vuelta. Que estamos viendo el lugar donde nos encontramos en esta toma aérea y el público que se está agolpando alrededor de nuestro set. Esperemos que no pase nada, porque las vallas están a punto de venirse abajo y afortunadamente, gracias a los servicios de seguridad de Televisión Española y también a los agentes de orden pública que están controlando este lugar donde nos encontramos, no está pasando nada. Este es el corredor Ripoll, que hace unos instantes veíamos cómo sufría una caída, el corredor del Helios TR, y que en estos momentos está siendo pues curado después de esa caída. Es lo malo de los circuitos urbanos, que son mucho más propensos a las caídas. Y de lo que estábamos hablando, Enrique Franco, yo creo que la Vuelta y el Tour son distintos. El Tour es el Tour, el Tour es, lo decía Federico Martín Bamontes, como definición clave de la significación de lo que es la carrera, y no creo que la Vuelta tenga que envidiar nada al Tour, desde el momento en que nos convenzamos todos de que la Vuelta a España es distinta al Tour de Francia. Sí, que en estos momentos creo que el ciclismo español en conjunto es, por el número de equipos y por la calidad de sus componentes, tal vez, y van a decir que soy un poco fantasma, pero tal vez en conjunto sea en estos momentos el ciclismo español el número uno. Yo lo apoyo, ¿eh? Muchas gracias. Entonces, bueno, vosotros mismos, tú ayer mismo decías
en ese final apoteósico de Navacerrada, que esta etapa, la etapa de ayer, va a pasar a la historia. Y yo creo que en ninguna gran vuelta ha pasado que en la penúltima etapa esté el liderazgo de la propia pendiente de un hilo. ¿Está de acuerdo don Luis Puig, presidente de la Unión Ciclista Internacional, en que la etapa de ayer fue gloriosa, histórica en el ciclismo, auténticamente maravillosa, y de que la vuelta es la vuelta, el Tour es el Tour, y eliminemos comparaciones, pero cada una es una extraordinaria carrera? Exactamente, y además la vuelta este año ha tenido un signo, que es la combatividad, es la lucha diaria, el mantener la expectativa de 5 o 6 hombres como posibles vencedores, y sobre todo la etapa de ayer, que fue de infarto, el seguir entre el corredor escapado Parra con sus 2 colaboradores y el cuarteto, quinteto, sexteto que venía por detrás con el líder, con Pedro Delgado, ha sido una de las páginas más bonitas, más espectaculares y más entusiastas que se han podido vivir en el ciclismo internacional. ¿Tú crees, Luis, que se ha notado la falta de esos hombres importantes, de esas otras figuras del ciclismo internacional que no han estado aquí? ¿Se ha notado en el desarrollo emocionantísimo que ha tenido esta vuelta? En absoluto, y creo que los se hubiera notado hoy en día estar en los primeros puestos del ranking de las clasificaciones. No ha hecho falta a nadie para darle el interés, porque hoy en día el interés a las grandes vueltas los dan los corredores españoles, y este año el complemento de los colombianos, que hay que destacarlo también. Hemos visto ahora mismo en el podio a Malcolm Elliott, el corredor británico del equipo Teca, que ha sido el ganador del maillot de la regularidad. Todos los que están pasando por el podio nos acompañarán durante los próximos minutos aquí en estas últimas entrevistas de esta 44ª edición de la Vuelta Ciclista a España. ¿Pensabais los dos, Enrique y Luis, que Perico Delgado iba a ganar la Vuelta? ¿O solamente se pretendía su participación porque obviamente yo diría que no seamos chauvinistas, pero que es uno de los 3 mejores corredores del mundo en este momento? ¿Pero pensabais de verdad que iba a correr la Vuelta para ganarla? Mira, yo cuando en las clásicas Perico se ha encontrado como se ha encontrado, con una forma tan espléndida, ya empecé a abrigar ilusiones. Y segundo, yo creo que la grandeza de los campeones demuestra que cuando ya están en el asfalto quieren ganar. Eso les hace diferentes a los demás. Esa rabia, yo defendía un poco el otro día a Álvaro Pino cuando las críticas en Pajares. Pino le habían descalificado totalmente con su pérdida de 3 minutos y pico. Ya cuando ganó en Lagos de Covadonga se encontró con posibilidades de ganar, y en aquel momento, en aquella etapa, él intentó, bueno, pues ese es el carisma de los grandes campeones, ganar, ganar y ganar. Y Perico es indudablemente, yo no diría de los 3, yo casi diría que es el mejor en estos momentos. También lo diría, pero no quería ser chauvinista y por tanto por eso no lo dije. Luis, ¿tú qué opinas? Yo creo que Pedro Delgado está en un año de una salud, de una fuerza, de una moral, con una cabeza verdaderamente fría, sabe lo que quiere, y yo creo que Pedro Delgado este año puede ganar y va a ganar la Vuelta Ciclista a Francia. Creo que como ya sufrimos mucho el año pasado allí, desde aquel desafortunado día de Burdeos, cuando aquella especie de telenovela que se organizó en torno a ese positivo que nunca fue de Perico Delgado, supongo que igual que te reconfortó entonces que ganara la Vuelta Ciclista a Francia, el Tour de Francia, te ha satisfecho también que gane la Vuelta a España. Y a la hora de que la satisfacción de que la haya ganado Perico Delgado no quiere decir que no hubieras deseado que lo hubiera ganado cualquier otro de los corredores españoles, pero creo que el hecho de que la haya ganado Pedro Delgado engrandece la Vuelta y al mismo tiempo engrandece al propio corredor, ¿no? Y engrandece además al ciclismo mundial, porque además era figura. A mí, desde luego, soy un hombre muy curtido en el ciclismo, pero ayer cuando me entregó el maillot de la etapa, el maillot de líder, ya desde luego creo que ha sido uno de los gestos más gratos que he tenido en mi vida ciclista. Sí, tanto te agradó, aunque te habrán dado muchos ya, supongo. Me han ¿no? dado, pero este ha sido verdaderamente fabuloso. Sí, además después de la etapa de ayer yo creo que todo era auténticamente reconfortante. Ha llegado ya Miguel Ángel Iglesias, como digo, van a ir llegando poco a poco todos los hombres que pasan por el podio. Enrique Franco, un análisis organizativo, o vamos, por parte de la organización del desarrollo de esta Vuelta Ciclista a España. ¿Estás en términos generales satisfecho? Además creo que a lo mejor viéndolo desde casa, porque la mayor parte del tiempo estuviste en casa, igual se aprecian mejor las cosas, ¿no? Es indudable. El organizador es el último que debe dar un calificativo, una nota a su propia organización. Indudable, todas las cosas que hacemos los humanos tienen sus pequeños fallos, pero yo estoy muy contento y sobre todo yo voy a decir, ahora voy a ser chauvinista. Yo voy a decir que la Vuelta a España es
la número 1 en cuanto a expectación y afluencia de público. Y que esto os lo tenemos que agradecer muchísimo a todos los medios de comunicación y principalmente a Televisión Española, pero creo que también la organización deja trabajar a los medios de comunicación como tal vez no les deja trabajar en ninguna otra vuelta. Por lo tanto, a afición, a medios de comunicación y, cómo no, a los corredores por su entrega y por su pundonor, muchas gracias. Y con la ayuda de todos intentaremos seguir haciendo esta Vuelta a España grande. Una Vuelta Ciclista a España que siempre va a contar, Enrique, con esas dificultades de las fechas en las que se corre y de la forma de correr para la contratación de las figuras importantes del ciclismo internacional, ¿no? Yo creo que es algo insuperable y que quizás deberíamos asimilar ya que la Vuelta a España debe ser así. Debe ser una vuelta en la que, bueno, un año puede venir un Roche, otro año puede venir Lemon, otro año Motet, otro año Bernard, pero que va a ser prácticamente imposible que siempre estén todos aquí. Bien, hay una cosa clara, yo ahora mismo haría una subasta, una puja por quedarme con las fechas del Giro de Italia. Claro, son mucho mejores fechas, obviamente. Y lo que no daría una puja es por las ganas, por la manera como se corre la Vuelta a España. Ese sí que es un problema. Aquí no viene ningún equipo puede controlar la carrera. Aquí nadie puede dominar, aquí se da desde el primer día hasta el último la entrega total. Creo que menos en una etapa se han batido todos los récords del máximo promedio que ha dado la organización, que era alto por otra banda. Hoy, por ejemplo, no se ha batido, me parece, ¿no? Ha debido estar por ahí. Era una jornada hoy de paseo para el líder, ¿no? Sí, pero ha debido estar, pero todos los días hemos llegado. Vamos, Lagos de Covadonga con 40 minutos de antelación, eso es mítico. Aquí estamos viviendo unos momentos auténticamente, yo no sé si vibrantes o peligrosos, porque en cualquier momento esto se puede venir abajo. Cada vez que Perico Delgado aparece por algún lado o alguien adivina que pueda aparecer, parece que se acaba el mundo. Lo cierto es que delante del lugar donde nos encontramos, estas son las imágenes de los encargados de seguridad de Televisión Española intentando frenar esa auténtica avalancha humana. Esperemos que lo consigan por nuestra propia seguridad, pero cada vez que Perico hace acto de presencia o alguien dice que está por ahí, el caos que se organiza es auténticamente importante. Vamos a agradecer a Enrique Franco su presencia. Gracias también por toda la ayuda que la organización de la Vuelta ha prestado a Televisión Española en el cumplimiento de su misión a lo largo de estos 22 días. Enhorabuena, creo que en términos generales, por la organización, salpicada de algunos puntitos como aquel desgraciado día del túnel del accidente de Raimund Dietzen, que ha quedado aclarado de sobra que no fue culpa de la organización, sino culpa de las circunstancias que se produjeron en aquel momento. Pero creo que la Vuelta está en el buen camino, Enrique, y creo que podremos seguir viviendo extraordinarios momentos en la Vuelta Ciclista a España. Estamos viendo a Óscar de Jesús Vargas, el corredor colombiano que ha ganado el Gran Premio de la Montaña, la combinada, y que ha sido tercero de la general en estos momentos en el podio. Gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias, y yo simplemente, ya que está aquí al lado, dar las gracias a don Luis Puig, porque hace muchos años él tuvo la confianza en nosotros de pasarnos aquella patata caliente que en aquella época, en el 79, era la Vuelta Ciclista a España. Fue efectivamente en 1979, después de que en febrero de ese mismo año el Correo Español El Pueblo Vasco, que había organizado desde 1955 la Vuelta Ciclista a España, desestimara al organizarlo en la temporada siguiente. Luis Puig se echó los trastos a la cabeza, creó en el seno de la Federación Española el Comité de Organizaciones Ciclistas, y con la colaboración de Unipublic y muchas marcas comerciales, aquella Vuelta a España salió afortunadamente para el ciclismo español adelante. Luis Puig se va a quedar con nosotros, vamos a ir despidiendo a Enrique Franco, tenemos que recuperar los sitios en el lugar de las entrevistas. Miguel Ángel Iglesias, felicitado por el director general de la Vuelta, y Luis Puig se va a quedar con nosotros porque dentro de unos instantes va a venir Iván Ivanov. Tenemos por ahí también una intérprete de ruso para poder dialogar con él y para hablar del ciclismo del este y de su muy pronta implantación en el ciclismo europeo, en el ciclismo occidental. Miguel Ángel Iglesias, una vez más ganador de las metas volantes de la Vuelta a España. Iván. Esta es la tercera vez consecutiva que logro este triunfo. Es ya casi algo intrínseco en ti, ¿no? Bueno, pues me ha dado muy bien. Y en la Vuelta a España, pues lógicamente a la vez de esta clasificación pongo todo mi empeño y mi esfuerzo por conseguirla. Para un equipo como el Helios TR, evidentemente es importante que un hombre esté todos los días en el podio, y máximo que no esté en el último día, el día que acaba la Vuelta. Efectivamente, mi objetivo que me marcó el director y el mío propio era el conseguir esto, porque el subir al podio cada día pues es muy importante para un equipo como este. Sí, porque conseguir victorias de etapas con lo cara que se venden es francamente difícil, ¿no? Bueno, pues es muy difícil porque has visto que hay grandes sprinters y vencer a estos monstruos pues cuesta mucho. Tú satisfecho con tu actuación en la Vuelta, con ese maillot rojo que te acredita como el ganador de las metas volantes, y dispuesto a seguir en lo que resta de temporada, conseguir cosas parecidas o victorias de etapa, que en pruebas más fáciles también están al alcance de la mano, ¿no? Esta es mi séptima participación en Vuelta a España
tengo una pequeña espinita grabada porque todo corredor nacional a lo que aspiramos cuando no podemos conseguir la vuelta es a ganar una etapa y en fin, espero que en años próximos a ver si lo puedo conseguir. Gracias, Miguel Ángel Iglesias. Para el ganador tengo un intérprete sensacional, que es don Luis Puig. No vamos a pedir que sea nada más que el presidente de la UCI el que nos haga de intérprete con Heinderich, el ganador de la etapa de hoy. Yo supongo, Luis, quédate ahí, por favor. Yo supongo que hablará perfectamente francés el corredor de Listor Sigma Heinderich, que ha sido el ganador de la etapa. Luis, por favor, haznos de intérprete con él y vamos a conocer la opinión del vencedor de la etapa. ¿Vous parlez francés? Poco sí. ¿Le ha gustado? Que poco sí. Lo ha dicho claro. Espérate un momento que le están colocando unos auriculares. La pregunta tuya ha sido si él desde luego está contento de haber ganado la etapa. Pero en francés para que lo entienda. Ah oui, tu es très content d'avoir gagné l'étape d'aujourd'hui. Oui, j'ai très content. J'espère gagner l'étape aujourd'hui. J'ai une chance pour gagner l'étape avec les 2 cols de première catégorie qui j'ai dans un échappé de 8 coureurs et j'ai perdu seulement l'ultimo kilomètre et maintenant je reste toute l'étape dans la rue et je gagne. C'est très beau. Que se ha quedado con el equipo con 8 corredores, que ha intentado en el último kilómetro colocarse, ha buscado el hueco por la izquierda y desde luego le ha salido bien. Luchar contra Herman, contra Palancaer, contra Elio no era nada fácil, ¿eh? La bataille contra Herman, contra Palancaer, no c'est facile. J'espère que c'est possible pour gagner de l'homme de Palancaer et Herman. J'ai beaucoup attendu pour al momento esta vuelta él ha hecho el tercer puesto, el cuarto puesto, él ha prácticamente ganado todos los sprints sin Palancaer y sin Elliot. Ahora es la primera vez que Elliot, Palancaer y Matteo Hermans están en el sprint y que él ha batido. Es su primera victoria del año. El que nos hace de intérprete es nuestro compañero de Sailer, periodista belga, seguidor ya en muchas ocasiones de la Vuelta Ciclista España. El Listor Sigma ha venido aquí sin sus mejores hombres. Han faltado Luc Rosen, ha faltado Etienne de Will, han faltado prácticamente todos los hombres importantes. Para ello las aspiraciones lógicamente están fijadas en las carreras de Bélgica y en el Tour de Francia, ¿no? Es decir, el equipo está venido aquí, son los grandes estrellas, es verdad, pero De Wilde fue enfermo en el momento que él debe venir aquí. Además, Rosen ha querido hacer la Vuelta de Suiza para preparar el Tour. Y además, Leblanc en este momento, desde 4 semanas, él no corriendo este año. Quiere decir que ellos han venido aquí, pero en el momento de venir aquí, ellos han preguntado al director técnico del equipo para no venir a la Vuelta, porque el equipo fue muy flojo. Y para esta razón, Alberto Gadea, el director, ha dicho, no, tú debes venir. Nosotros estamos esperando el sprinter Hendriksen finalmente en el último día. Para nosotros es una victoria a los Champs-Élysées igual. Y para ellos, pregúntale si para ellos se marchan satisfechos de la Vuelta a España con esta victoria consagada hoy, que para los sprinters siempre es la victoria más importante, la que se produce en la última etapa en el Paseo de la Castellana. Deze overwinning voor zoveel waard is dan hetgeen we tot hiertoe gedaan hebben. Dus alle wat jij tot hiertoe gewonnen hebt, want dit is de mooiste overwinning die je in feite zou kunnen behalen. Ja, het is de eerste mooiste overwinning. Ik heb al een paar maal dik bij de mooie overwinning geweest, als de kampioenschap van België 2 jaar terug en nu van de week die 4e plaats. Eindelijk is het gelukt om een zeer mooie overwinning te behalen. Es decir, que 2 años pasados él fue segundo en el campeonato de Bélgica, después Ferdinand van den Noten. 2 veces aquí él ha ganado el sprint, pero no para el primer puesto. Ahora es para el más bonito que él ha tenido hasta ahora y a la vuelta a ganar la última etapa, posible ganar a los Champs-Élysées a París. Muchas gracias, merci, congratulations para ambos. Gracias por colaborar con nosotros y el Kelme lo están viendo ahora en las imágenes, ha sido el equipo que se ha adjudicado el primer puesto en la clasificación por conjuntos en esta 44ª edición de la Vuelta Ciclista España, que hoy ha concluido en el Paseo de la Castellana de Madrid. Ya van a venir junto a nosotros Iván Ivanov y también Natalia, que va a ser la mujer que nos haga de intérprete
para dialogar con este corredor soviético del equipo Alfa Lum, que creo que ha sido uno de los auténticos protagonistas de esta Vuelta Ciclista España. El ciclismo soviético, en esta especie de salto al profesionalismo en esta temporada 89, Luis Puig, creo que ha demostrado que hay que contar con él, que es un ciclismo importante, ¿no? Es importante, desde luego, la reestructura que ha hecho la Federación Rusa a hacer un club profesional. Para mí era muy importante que este equipo funcionara bien y que actuara bien en la Vuelta a España y que tuviera una brillante actuación, porque esto puede ser la puerta abierta para que los demás países del área del dominio, de los países socialistas, imiten este ejemplo y tengamos el año próximo equipos profesionales en Polonia, en Checoslovaquia o en la República Democrática Alemana. Vamos a ver, Natalia, vamos a comenzar esta conversación con Iván Ivanov. ¿Qué ha significado esta Vuelta Ciclista España para él? Bueno, para mí esta participación significa mucho. Ya es la tercera vez que yo participo en la Vuelta a España. Y yo sé qué tipo de carrera es. Es una competición muy difícil, sumamente larga, que incluye también etapas de montaña, que también tiene recorridos muy largos. Y debo decir que también participan en esta carrera los competidores muy fuertes, los corredores sumamente fuertes. Y debería en este sentido mencionar y destacar a los ciclistas españoles. A Pedro Delgado, ante todo. A Álvaro Pino. Sí. Y también destaca el ciclista colombiano Parra. Él es consciente, Natalia, de que ha sido la gran revelación de la Vuelta Ciclista España. Вы явились открытием буквально для этой гонки в этот раз. Bueno, responder a esta pregunta es un poco difícil realmente. ¿No se considera como uno de los hombres más importantes de la Vuelta? Один из самых значительных гонщиков. ¿Себя? Да. Ну да, я считаю себя. En realidad, sí, yo creo que en lo que se refiere a etapas de montaña, sí. Aquí estamos viendo precisamente la llegada a Brañevín, donde él consiguió su victoria. Sobre todo en las etapas de montaña, donde tenía que subir, donde hubo muchas subidas, subida brusca. Bueno, yo creo que con esto ya puedo explicar un poco. Ayer ayudó a Pedro Delgado. ¿Por qué? Pedro Delgado, почему? Вчера помогли Делгаду, почему? Bueno, yo no diría que yo le haya ayudado, solo que así ocurrió, así se hizo, porque yo no pude descolgarme, no pude despegarme de Parra. Por supuesto, yo lo que quería era descolgarme de Parra y mejorar mi resultado. Y no he podido hacerlo, sin embargo. Entonces yo me quedé con Pedro Delgado. Y para mí ha sido muy difícil esta etapa. Entonces lo que hice es adelantarme y llevé a los demás hasta el fin de esta etapa de montaña. Lo hice para cumplir con mi tarea. Ese es Fabio Parra, uno del que estaba hablando Iván Ivanov, uno de los auténticos protagonistas de esta Vuelta Ciclista España. ¿Qué ha supuesto para ellos, para los corredores soviéticos, este paso al profesionalismo que han dado en esta temporada? Bueno, debo decir que esto es prácticamente el primer paso que se está dando actualmente. Y actualmente lo que estamos haciendo es aprender, prácticamente estamos aprendiendo.
всего лишь тренируемся в профессиональной команде 4 месяца. Llevamos solo 4 meses participando en un equipo profesional, entrenándonos. Y pues debo decir que nuestro equipo es un equipo muy unido, somos muy amigos. Y que es un equipo que trabaja realmente bien. Están en términos generales satisfechos de lo que han realizado hasta